Hola, bendiciones. Me llamo Víctor Camacho y estoy aquí para traerte la palabra de Dios. El título del día de hoy se titula ¿Cómo tener una fe inquebrantable? Así que empecemos con el vídeo. Muchos dicen tener fe cuando todo va mal, pero realmente lo demuestran. Tener fe es algo necesario para todos nosotros, seas cristiano o no seas cristiano, todos necesitamos de fe. Y para empezar a hablar de la fe, de una fe inquebrantable, una fe, porque la fe no es cuando solamente tenemos fe si las cosas están bien. Tener fe, aunque las cosas estén mal, nosotros tenemos que seguir teniendo fe. Tener fe no solamente es válido cuando todo va bien, entonces Dios me bendice, pero cuando pasamos por un momento de prueba, entonces la fe desaparece. No, la persona que tiene fe, la persona verdadera, es una persona que tiene fe en todo momento. A pesar de las dificultades, esta persona activa la fe. Las personas que activan la fe en todo momento, en la bonanza, en la escasez, estas personas viven la verdadera fe. El problema es que hay personas que tienen fe cuando todo está bien, su familia está bien, tienen salud, están bien en las finanzas, los hijos están bien. Entonces ahí cuando tienen fe, pero la fe que nos enseña la palabra de Dios es en los momentos de dificultad que vemos las personas que realmente tienen fe. Los momentos de crisis es cuando somos probados, Dios nos prueba para que nosotros veamos si realmente confiamos en Él. Así que te invito, mi amado hermano, mi amada hermana, que abras tu Biblia en Romanos 10:17 y vamos a leer, porque quiero hablarte de algunos puntos importantes de una fe. ¿Qué es tener fe? ¿De verdad podemos tener una fe a pesar de la crisis, a pesar de las cosas malas? ¿Podemos tener fe? Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Aquí vamos a empezar algo muy básico. Aquí habla, ¿no? El versículo nos habla de que la fe viene por o escuchar el mensaje de Cristo, escuchar su palabra. Entonces te quiero empezar a preguntar, ¿qué mensaje estás escuchando? Porque hay personas que están en un ambiente donde el mensaje que se habla en ese ambiente es un mensaje negativo, es un mensaje, ay, cuando vienen crisis como en la pandemia vamos a morir, no hay salida, los negocios se van a perder todo, no hay salida, empezamos a poner culpa hasta en los gobiernos, ¿no? Y es lo que solemos hacer todos. En el momento de crisis, las personas que tienen una fe débil, una fe que está empezando, empiezan a poner la culpa en las demás personas, empiezan a poner la culpa en la situación. Pero tengo que hablar de qué mensaje estás escuchando, porque la fe verdadera, la fe inquebrantable viene cuando oímos el mensaje de Cristo, cuando oímos el mensaje de su palabra. No hay otra manera de tener fe. Si escuchas a personas falsas, vas a tener una fe falsa. Pero cuando nosotros estamos, por ejemplo, en la iglesia y escuchamos un mensaje de fe, escuchamos una prédica verdadera con base en la palabra del Señor, entonces tendremos una fe inquebrantable. Las personas no entienden el poder, por ejemplo, del testimonio. Cuando damos un mensaje, cuando hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida, cuando hablas de lo que Dios ha hecho en tu familia, en tu casa o en tu salud, por ejemplo, estás dando un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, estás dando un mensaje de la palabra de Dios, porque nosotros tenemos que hablar, llevar un mensaje a las personas, porque las personas del día de hoy no tienen fe, no tienen esperanza, están perdidas porque no saben qué hacer en los momentos de tristeza, en los momentos de crisis, no saben en quién confiar, y nuestra fe tiene que estar fundada en Cristo. El mensaje que tenemos que escuchar es la palabra de Dios. Las personas que están desanimadas en la iglesia normalmente escuchan mucho las noticias, ven lo que está pasando en el mundo, la crisis en su país, en su tierra, pero te vengo a decir de que Dios tiene algo extraordinario para hacer en nuestra vida, pero tenemos que posicionarnos y escuchar el mensaje de fe, el mensaje de Jesucristo, porque este es el único mensaje que nos anima a tener fe. Te animo también, si te ha pasado algo
algo en la vida, si te ha pasado un milagro, que lo compartas con las personas, porque hay personas que están pasando a lo mejor por un problema de sanidad, están pasando por un problema de la salud, y estas personas, al escuchar tu mensaje, van a empezar a creer que es posible de que pueda llegar la sanidad a su vida. Pero si esta persona solamente va escuchando a las personas enfermas, a las personas que, ay no, mi hermanito pobrecito, es muy difícil, desanimando, no creyendo, porque las personas que te traen un mensaje positivo son aquellos que están contigo en los momentos de crisis, esos mensajes que te levantan cuando los demás mensajes te han dejado por los suelos. Recuerda siempre que la última palabra viene de Dios. Lo que te quiero decir, mi amado hermano que me estás escuchando en este momento, mi amada hermana, que tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que escuchar la Biblia, tenemos que leerla, tenemos que meditar, porque la fe tiene que estar fundada en lo que está escrito. Nosotros no podemos vivir algo que está en contradicción a lo que dice la Biblia. Muchas personas utilizan una fe falsa en los momentos de que todo está bien, pero no tienen una base correcta en la Biblia. Muchas personas hasta predican de que solamente vamos a vivir buenos tiempos. Si Jesús dijo que nosotros en el mundo tendríamos aflicciones, entonces, ¿qué es lo que te quiero traer en este día? Esta reflexión de que si quieres tener una fe inquebrantable hasta en los momentos de crisis, tenemos que tener nuestra fe fundada en la palabra de Dios. Tenemos que saber lo que escuchamos. Muchas personas se encierran, muchas personas están en depresión porque no oyen la voz de Dios, sino que oyen las voces de los problemas, voces de la crisis. Oyen que su país está en una crisis terrible, que el gobierno está horrible y entonces todo le irá mal. Pero te vengo a decir en el nombre de Jesús que si eres una persona de fe, eres una persona que ora, una persona que confía en Dios, aún en los momentos de crisis, Dios va a abrir puertas para tu vida. Aún cuando veas que estamos viviendo como en la pandemia, muchas personas han salido victoriosas en la pandemia porque su fe no estaba en la crisis, sino que su fe estaba en Cristo. Quieres tener una fe inquebrantable, no solamente es leer la palabra, no solamente es escuchar el mensaje, también tenemos que practicar y tener valentía y confiar en Dios. ¿Qué es confiar en Dios? A lo mejor no sabes lo que es confiar en Dios, pero te vengo a traer una palabra, que confiar en Dios es caminar y Dios pondrá el suelo. Es como estas muchas películas que he visto de que hay una persona que tiene que cruzar el otro puente, pero el puente es invisible. Entonces esta persona tiene que ejercer una fe para cruzar ese puente que solamente es invisible, pero si pone el pie, el primer paso, va a entender de que no se va a caer. Así tenemos que ejercitar la fe, porque la fe no viene de golpe, sino que la fe hay que ir ejercitando poco a poco. Dios no nos prueba en cosas que no podamos soportar, sino de que Dios nos prueba en cosas que nosotros sí podemos superar. Dios no te va a dar nada mayor que no puedas superar. A lo mejor estás pasando un momento de crisis, estás desesperado y no sabes dónde encontrar la fe. Te vengo a decir, mi amado hermano, mi amada hermana, que Dios tiene cosas grandes para tu vida. No te desanimes, no escuches las palabras negativas, escucha la palabra que Dios tiene para ti. Dios tiene un llamado, Dios tiene un propósito en tu vida. No te olvides jamás de que Él envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que vivir una vida confiando en el Señor. ¿Qué está escrito en la palabra del Señor? Eso voy a escuchar, eso voy a meditar. No voy a meditar en problemas que hay ahí por ahí fuera, porque el Dios que nosotros servimos, el Dios en el que hemos depositado nuestra fe, Él sabe de todas las cosas. Él tiene bendiciones para la vida de cada uno de nosotros, pero tenemos que confiar en Él, tenemos que ejercitar la fe. Y quiero también leer un versículo muy conocido, que este versículo seguro que todo el mundo lo conoce. Está en Hebreos 11:1, que es un versículo muy muy conocido que todos sabemos, y dice, Hebreos 11:1, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve.
lo que te quiero traer es que nosotros tenemos que ejercitar la fe, porque a lo mejor a día de hoy no estamos viendo la situación como nosotros queremos. A lo mejor no estamos viendo o viviendo lo que nos gustaría vivir, pero la fe es en nuestra visión, es saber que ya está hecho porque nosotros confiamos en Dios. No confiamos en palabras de hombres, no confiamos en promesas de personas. Cuando Dios suelta una palabra para nosotros, cuando Dios nos enseña un camino, y si nosotros caminamos ese camino que Jesucristo nos ha dado, nosotros vamos a vivir de gloria en gloria, vamos a vivir de victoria en victoria. A pesar de las pruebas, crisis, tenemos una fe inquebrantable porque nosotros hemos puesto nuestra esperanza no en hombres, no en personas, no en gobiernos, no en nuestras condiciones actuales, sino que nosotros hemos decidido confiar en Dios. Y cuando nosotros de verdad confiamos en Dios, lo demostramos, y entonces vamos a vivir lo extraordinario que Dios tiene para cada uno de nosotros. No te desanimes, aunque estés pasando por un problema en tu casa, en el matrimonio o en salud. Créeme que Dios puede restaurar tu casa, Dios puede restaurar tu familia, Dios puede restaurar tus finanzas, Dios puede restaurar todas las cosas, pero nosotros tenemos que confiar en Dios, tener fe es confiar en Dios. Y las personas que confían en el Señor lo demuestran. Las personas que confían en el Señor no escuchan palabras de hombre, sino que meditan en su palabra de día y de noche, y entonces viven ese mensaje. El mensaje de salvación, el mensaje de santidad, el mensaje donde Dios no te va a dejar desamparado, sino que en el momento correcto Dios te va a dar la bendición en el nombre de Jesús. Así que te doy gracias por escucharme un día más, te doy gracias por estar aquí, y te pido por favor que compartas este video con el máximo de personas, que le des like a este video, que te suscribas al canal para que la palabra del Señor venga a llegar a todos nuestros corazones, a todos nuestros hogares, porque todos necesitamos de una fe inquebrantable, porque en los momentos de crisis no son los hombres que nos rescatan, sino que es la presencia de Dios. Así que muchísimas gracias por estar conmigo en más un vídeo, nos vemos en el siguiente. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu casa y tu familia en el nombre de Jesús.